Bueno, vamos a entrar en contacto con un arquitecto afamado, urbanista, formó parte de la municipalidad de Quito, él es ecuatoriano, por supuesto, se metió también en política, escribió varios libros, tiene varios libros publicados, arquitecto por la Universidad Central del Ecuador, académico del Departamento de Estudios Políticos de Flaxo, sede Ecuador, presidente también de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos. Fue concejal del Distrito Metropolitano de Quito y editorialista del diario Hoy de El Ecuador. Buen día, Fernando Carrión Mena. Un abrazo, gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes, Bruno. Un especial saludo a toda la audiencia que tiene. Bueno, tenemos mucha audiencia y hay mucha gente pendiente de lo que pasa en el Ecuador. Para entrar en tema, Fernando, porque el Ecuador es un país bellísimo, caro a los afectos nuestros. Si bien no tenemos litoral físico con el Ecuador, pero siempre hubo buenas migas con el Ecuador, siempre buenos lazos con el Ecuador, históricos, ¿verdad? ¿Cómo está la situación del Ecuador hoy, así a grandes rasgos, y por qué se generó o se genera esta fricción que proviene de las famosas cárceles? Y ya sabemos, está el narcotráfico de por medio y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo está la situación hoy desde esa perspectiva? No, la situación es muy compleja. El Ecuador ha sido visto internamente como un país más bien de paz, con tasas de homicidios relativamente bajas, pero en el año 2017 empezó una tremenda escalada. En esa época tuvimos una tasa de 5 homicidios por 100.000 habitantes, que es una tasa absolutamente razonable. Y 6 años después, es decir, el 2023, el año pasado, llegamos a tener 46 homicidios por 100.000 habitantes. Eso significa un incremento en 6 años de 9 veces. 9 por 5, 45. Tenemos 46 homicidios. Es francamente una locura. Y se produjo un estallido, llamémoslo así, o un epicentro, una crisis a principios de este año, básicamente desde su origen, que fueron las cárceles, porque se escaparon dos cabecillas de dos estructuras criminales, las más grandes, la una Los Llaneros, que tiene un vínculo con el cártel de Sinaloa, y la otra Los Lobos, que tiene más bien con Jalisco Nueva Generación. Y esa salida fue principalmente por información que lograron estas organizaciones descubrir de un potencial reubicación de las personas privadas de la libertad, y eso pues generó primero problemas internos. El Ecuador tiene 36 cárceles y 7 de esas fueron tomadas incluso con secuestro de alrededor de 200 guías penitenciarios, y luego alrededor de 25, 26 ciudades con coches bomba, con incendios, con bombas a molotov, asesinatos, etcétera, de tal manera que la situación, sobre todo a partir del 8 de enero, fue francamente muy compleja. Bueno, pero antes hay que hacer una pequeña historia nomás. Paralelamente, el Ecuador, a través de sus ciudades, especialmente Quito, tuvo un predicamento importante. Rafael Correa creo que impulsó la estructura de la ciudad, o de las ciudades, o de las autopistas, de las rutas, etcétera, etcétera, del sistema de comunicación del Ecuador ostensiblemente. Y por otro lado, y paralelamente, se gestaba, se incubaba toda esta cuestión en las cárceles. ¿Cómo se puede explicar eso? Por un lado, Ecuador que va desarrollándose, y por el otro lado, Ecuador que va, digamos, hundiéndose, si se quiere, en el narcotráfico, en todo este mundo criminoso, digamos. ¿Cómo se estudia o cómo se lee esta dualidad de un país
vuelvo a insistir, caro a los afectos de mucha gente en el mundo entero. A ver, hay dos momentos históricos que son importantes. Uno primero que es a principios de siglo, 22, 23 años atrás, donde ocurren tres hechos. En el año 2000, el Ecuador se dolariza por la crisis económica, crisis financiera que condujo a que se cambie la moneda, y eso ha significado pues, un espacio interesante para el lavado de recursos económicos, principalmente provenientes del narcotráfico. Una segunda cosa es que en el año 99, es decir, prácticamente en el mismo año de la crisis, empieza a operar el Plan Colombia, con recursos económicos de los Estados Unidos. Y aquí hay dos fenómenos. Uno, por la fuerza que tiene el Plan Colombia, hay un proceso de desplazamiento, por lo que llaman algunos autores el efecto globo, o en México el efecto cucaracha, y entonces se desplaza hacia el Ecuador y hacia Venezuela la producción de cocaína. Empezamos a ser país de lavado por el dólar, de producción de cocaína por el Plan Colombia. Y una segunda cosa del Plan Colombia es que el golpe que reciben los llamados carteles de aquella época, es decir, el cartel de Cali, de los Rodríguez Gacha, o el cartel de Medellín, de Pablo Escobar, sufren un golpe muy fuerte y desaparecen los carteles y empiezan a aparecer más bien lo que llaman las bandas criminales. Y esas bandas criminales, para poder operar, tienen que vincularse con otras organizaciones de otros lugares. Y aquí viene el tercer caso. En 2001, el gran atentado terrorista a los Estados Unidos, quizás el más significativo sea el de Nueva York, en las Torres Gemelas, y eso conduce a que los Estados Unidos establezca dos políticas. Uno, define los enemigos de los Estados Unidos. Primero, obviamente, los terroristas. Segundo, los migrantes. Y en tercer lugar, ya aparecen los narcotraficantes. Y una segunda política que establece es básicamente el cierre del aire y el cierre del mar. Desde aquel momento, prácticamente todo el mundo, para subir a un avión, por ejemplo, tenemos que pasar por escáneres, todas las cosas que llevamos, e incluso nuestros propios cuerpos. Entonces se cierra el aire y se cierra el mar, porque por ahí entraba el cartel de Medellín hacia la Florida. Y al cerrarse esos dos espacios, se abre un tercero, que es el territorial. En otras palabras, la frontera México-los Estados Unidos. Y aquí aparece un nexo, un vínculo del conjunto de los carteles mexicanos con las bandas criminales colombianas y las emergentes ecuatorianas. Es decir, esto ya tiene más o menos 20 años. Un segundo momento que es interesante es a partir de la crisis que vive la región de los llamados commodities. Se cae el precio del petróleo, que eso nos afecta a nosotros porque somos un país petrolero, pero también se caen los precios que nos afectan a nosotros directamente, como es el caso del banano, del café, de las flores, camarones, etcétera, etcétera, que nos golpea directamente. Y en esa perspectiva le golpea también a la cocaína. Entonces se cae el precio de la cocaína. Y en ese sentido se empiezan a buscar nuevos mercados, y ahí aparece un primer mercado, el caso de América Latina. América Latina no era consumidor de cocaína, y este rato América Latina pues consume. Brasil es el segundo país de consumo de cocaína del mundo, y Ecuador empieza a consumir. Para que ustedes tengan una idea, en el año 2018-19, el Ecuador consumía alrededor de 30 toneladas. Hoy día está consumiendo 130 toneladas. Y se abre el mercado europeo, con lo cual hay otros países, otras regiones y otros consumos que hacen que el precio de la cocaína nuevamente suba y por lo tanto sea un producto interesante. A partir de esos dos momentos, diría yo, el Ecuador se inserta, y en general América Latina se inserta en esta lógica del narcotráfico. Sí, muy interesante y didáctico lo que estás diciendo, Fernando Carrión Mena, arquitecto, urbanista y político también. ¿Cómo te metiste en esto de a estudiar todo esto, a investigar? ¿Por qué? Porque te diste cuenta que el país tuyo, en este caso, estaba siendo afectado por todo esto que estuviste relatándonos. ¿Cómo fue porque como arquitecto y urbanista sos exitosísimo,
y eso no quiere decir que no seas exitoso en todo esto de la investigación, de la política, de la economía también, pero ¿cómo fue que qué sé yo, te estiró mucho más esto último? A ver, algo de historia personal. Yo toda mi vida lo que he hecho es investigar problemas urbanos. La ciudad me apasiona, vivo en una ciudad, creo que es el producto de la historia de la humanidad más extraordinaria que hay, es la ciudad. Y entonces he hecho investigación. Y conforme iba haciendo investigación aparecían los temas, qué sé yo, vivienda, infraestructura, movilidad, etcétera. Y ahí me di cuenta que hoy día, para entender la ciudad, hay que entender la violencia. Si no se entiende la violencia, no se entiende la ciudad actual. Si no se entiende la violencia, no se entiende el movimiento ciudadano, digamos. Sí, sí. ¿Y por qué esto? Porque, bueno, más o menos el proceso de urbanización en América Latina arranca a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza un crecimiento impresionante en nuestras ciudades. En esa época, en 1950, el 41% de la población vivía en ciudades, y 50 años después, en el año 2000, ya llegamos a tener el doble vivienda en ciudades. Por eso yo sostengo que prácticamente ya en América Latina ya no hay migración del campo a la ciudad, porque ya no hay migrantes que salgan del campo y vayan a la ciudad. Hoy día lo que tenemos son migraciones internacionales. Entonces, en ese contexto, vi encuestas locales, por ejemplo, latinoamericanas, como Latino Barómetro, y en todas aparecía en primero, segundo, tercer lugar la demanda de la población por seguridad. ¿Y por qué esto? Porque en esa época de esa urbanización, lo que nosotros estudiábamos eran los barrios ilegales. Claro. Que no eran otra cosa más que las favelas, las villas de miseria, los pueblos jóvenes, etcétera, etcétera. Y todos nos metimos a estudiar eso. Pero yo creo que hoy día esa ya no es la ilegalidad que existe en una ciudad, sino que la ilegalidad que existe en una ciudad es, por ejemplo, la economía. La economía, sí. Te doy un dato. Hay un investigador colombiano, Portillo, que dice que se lava en América Latina el 7% del PIB, 400.000 millones de dólares. Una cantidad impresionante. Impresionante. ¿Dónde se invierte eso? Pues en las ciudades. En el sector inmobiliario, en el sector turismo, en el sector comercial, en el sector financiero, etcétera, y ahora incluso en estas monedas electrónicas. Entonces dije, si nosotros estamos pasando de entender la ciudad desde una forma de ilegalidad, que era la invasión, que era la propiedad, que era la construcción sin normas, etcétera, a una ilegalidad que es básicamente esta de las grandes estructuras criminales, etcétera, etcétera, pues ahí hay una cosa que es absolutamente necesario ser explicado para que entendamos la ciudad. En este caso, el problema de la vivienda es un tema urbano, el problema del transporte es urbano, el problema de la violencia es un tema urbano. Bueno, y la violencia y los detenidos, casi 3.000 detenidos, casi 3.000 detenidos en 13 días en Ecuador, 36 cárceles, decía Fernando Carrión, que existen allá en el Ecuador. ¿Se podría replicar lo que vive El Salvador en materia de seguridad en otros países de Latinoamérica? Sería la consulta. Yo veo difícil, a pesar de que es muy atractivo, porque el presidente Bukele pudo hacer todo lo que ha hecho, porque tenía un peso mayoritario en el Parlamento. Y eso le permitió hacer una renovación de la fiscalía, del sistema de justicia, que en nuestros países es bastante más complejo, bastante más difícil. Pero sin embargo los resultados en términos de seguridad son muy atractivos, y eso ha hecho que tenga un gran apoyo popular. Entonces todos en América Latina queremos ser Bukele de una u otra manera. ¿Y eso es imposible replicar, ese sistema Bukele, en el Ecuador específicamente? A mí me parece que sí, pero sin embargo, lo interesante es que el presidente Noboa, el presidente del Ecuador actual, lo que está es trayendo la experiencia del sistema carcelario de El Salvador. Y en ese sentido está vendiendo la imagen de Bukele
porque no hay que olvidar que este año en el Ecuador es un año electoral. Nosotros vamos a tener elecciones presidenciales que se convocan en febrero próximo, el 9 de febrero. Es decir, ya. Y la segunda cosa es que en el mes de marzo va a haber una consulta popular con 19 preguntas. 19 preguntas. 19 preguntas, de las cuales 14 son sobre seguridad. Así, che. 14 son sobre seguridad. ¿Qué se busca en esas 19 preguntas? ¿Qué se busca? Seguir un poco la línea esta de la mano dura. Por ejemplo, el vínculo de la policía con las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, la extradición de las personas privadas de la libertad, y esto tiene su sentido por la escapatoria que tuvimos a principios de año de 2 de los cabecillas, como decía hace un momento. En las cárceles ecuatorianas los cabecillas no duran, o se escapan, que es lo que acabamos de ver, o los jueces los sacan, como pasó con uno que se llamaba Rasquiña, que era el más poderoso cabecilla de los choneros aquí en el Ecuador, pero salió de la cárcel y a los 2 meses lo mataron. ¿Y qué pasa con este famoso Fito? ¿Dónde está Fito, digamos? ¿Y cómo lo tienen ahí, lo resguardan al famoso Fito? Lo que pasa es que hay estas estructuras que son 22 según el gobierno, y efectivamente de lo que yo he hecho estudios son 22, están adscritas 50.000 personas. O sea, es una cosa muy grande. 50.000. Dos datos para que vean el tamaño de lo que estoy diciendo. Sí. El número de policías son 60.000. Sí. O sea, hay una relativa relación el número de policías y el número de estos efectivos. Por otro lado, si nosotros comparamos con la empresa privada más grande del Ecuador, que es una empresa que está vinculada al tema pesquero, ellos generan 17.000 empleos. La segunda es una de supermercados, que genera 16.000 empleos. Pues esta genera 50.000 empleos. ¡Qué bárbaro! Entonces, de eso estamos hablando. Entonces, una cosa bastante más compleja de lo que uno... Sí. Y al Ecuador está llegando una delegación de Estados Unidos también para cooperar en la lucha contra el crimen organizado. ¿Es así, arquitecto Carrión? Bueno, llegaron ya, se han reunido con las máximas autoridades y bueno, han establecido algunos lineamientos que han salido a la luz pública, pero que no tiene nada de información relevante, porque son 3-4 temas. Uno, seguridad, pero sobre seguridad no dicen nada más que van a trabajar sobre seguridad. 2, inversión. 3, migración. Y 4, temas tecnológicos. Eso es lo único que ha traducido. Pero yo supongo que va a haber una presencia bastante más significativa de los Estados Unidos desde esta visita hacia adelante. Bueno, y en cuanto a la gestión del nuevo y joven presidente Noboa hasta el momento, ¿cómo podrías, Fernando, discúlpame que te tutee ya, cómo podrías describir el actuar del presidente Noboa, que tiene 14 meses, o por lo menos está, 14 meses va a tener que estar en el poder, y para completar un periodo, pero yo quisiera que él continúe, yo personalmente a la distancia, pero ese es otro cantar. ¿Cuál es la evolución de la gestión de Noboa allá como presidente del Ecuador? Bueno, la verdad es que tenía muy poco tiempo. Todo esto él se posicionó el 21 de noviembre y esto le estalló el 8 de enero. De tal manera de que ni siquiera habían transcurrido estos 100 días que siempre les damos a los mandatarios de esta famosa luna de miel. Y entonces al principio, cuando se le escapan estos 2 cabecillas, yo sentí una gran caída de su popularidad, del vínculo con la sociedad, etc. Pero lo interesante es que 2 días después de esta escapatoria, de esta fuga, él hace una declaración de estado de excepción e inmediatamente pues declara que el Ecuador vive un conflicto interno armado, es decir, una guerra, y define los adversarios, que son estas 22 estructuras calificadas por el gobierno como terroristas. ¿Qué significa en términos políticos? Pues se reposiciona nuevamente de forma inmediata
el presidente Noboa. Tan es así que la Asamblea Nacional hace un manifiesto, una expresión política absolutamente unánime. Y nosotros sabemos que en los parlamentos la diversidad es la tónica, pero aquí hubo unanimidad. Y la segunda cosa es que los partidos políticos, todos prácticamente sin excepción, también se manifestaron favorable a la acción del presidente Noboa. Incluso el expresidente Correa explícitamente se manifestó en ese sentido. Y entonces me da la impresión que este momento el presidente Noboa representa algo así como la unidad nacional. Y estaría en muy buenas condiciones para empezar la campaña electoral para la presidencia de la República, que como dije, empezaría el 9 de febrero, y para que la consulta le fortalezca incluso su tesis alrededor del tema de la seguridad. O sea que Ecuador está teniendo un régimen, un sistema de excepción ahora mismo, ¿verdad? Lo que ocurre es que la Constitución del Ecuador, aprobada en 2008, tiene una influencia española, de un régimen parlamentario. Sí. Entonces, en la Constitución española del año 78, ahí se establece la posibilidad de que el Ejecutivo pueda eliminar, llamarlo así, el Parlamento. Y eso es lo que ocurre con lo que nosotros llamamos la muerte cruzada. El presidente Guillermo Lasso, los 28 meses, decidió llamar a la muerte cruzada, en otras palabras, cerrar el Parlamento, convocar a elecciones, y eso es lo que ocurrió. Entonces, lo que está haciendo este rato el presidente Noboa es terminando el periodo que inició el presidente Lasso. Eso le da la posibilidad legalmente de reelegirse en el año 2025, en febrero, pero por primera vez. Claro. Porque simplemente está terminando ese periodo. E inmediatamente, si termina el otro periodo, que son 4 años, y se reelige, también puede llegar a la presidencia. Qué interesante. Bueno, y esta cuestión de la semaforización y el toque de queda, ¿en qué consiste todo esto? Bueno, la declaración del estado de excepción fue establecido en todo el territorio nacional y se le añadió también el toque de queda a partir de las 11 de la noche a las 5 de la mañana. Esto ha tenido algunas observaciones, oposiciones, etcétera, sobre todo de ciertos sectores económicos, como, qué sé yo, restaurantes, bares, cantinas, etcétera, que se ven afectados. Pero también lo que se planteó ahí es que la educación, tanto universitaria como escolar, entra en la lógica de la virtualidad. Entonces, lo que se está planteando ahora es suavizar un poco estas medidas en el sentido de que todo el territorio nacional no está afectado por estos niveles de violencia, y entonces ahí se podría bajar esto del toque de queda, eliminar también lo de las actividades de forma virtual. Y hay otros sectores que modificarían también la hora. Por ejemplo, Quito está planteando que en vez de que sea a partir de las 11, sea a partir de la 1 de la mañana. Sí. Entonces yo creo que en esta semana va a haber una flexibilidad de esa decisión. ¿Qué población tiene el Ecuador así rápidamente, más o menos? Cerca de 17 millones de habitantes, que salió justamente en el censo que se hizo a fines del año pasado. ¿Y Quito, que es su capital, tiene cuánta? Nosotros tenemos 2 grandes ciudades, Quito y Guayaquil, tienen más o menos la misma población, alrededor de 2.700.000 habitantes cada una de ellas. Guayaquil es el puerto y por lo tanto es la ciudad más complicada en términos del narcotráfico, porque por el puerto de Guayaquil salen 370 toneladas de narcóticos, que es muy alto. Y el caso de Quito es la capital del país y tiene más o menos la misma población que Guayaquil. Bueno, pero los grandes problemas del actual presidente Daniel Noboa son justamente el bloqueo político, la economía y la violencia. ¿Es así? Sin duda, sin duda. Y el bloqueo político es un tema de una crisis del sistema de representación política. El Ecuador debe ser el campeón mundial del número de organizaciones políticas. Para que veas, tenemos 272 organizaciones políticas. 200. Una cosa absurda.
Absurdo, absurdo, absurdo. 282. 72. Una cantidad impresionante. Bueno, y el actual presidente tiene también como obstáculo el bloqueo político entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Y cómo se sale de ese sándwich, digamos, desde la óptica de Fernando Carrión? Bueno, yo creo que ahí lo que tendría que hacerse es una reforma al Código de la Democracia para que las formas de representación cambien. Pero lo que ha hecho el presidente, y de alguna manera le está yendo relativamente bien, es un acuerdo parlamentario con las tres fuerzas más importantes, que es el caso de ADN, que es el partido de gobierno, el Partido Social Cristiano, que es partido de la costa, de los más fuertes, y la Revolución Ciudadana, que es el más grande. La Revolución Ciudadana tiene 51 representantes de 137. Entonces, ahí no se sabe muy claramente cuáles son los acuerdos, pero, por ejemplo, el presidente ha enviado 4 proyectos de ley económica urgente y los 4 han sido aprobados con algunas observaciones menores. Se ve parte de ese acuerdo que sería esto. Lo mismo las dignidades dentro de la Asamblea, dentro del Parlamento, pues se han repartido. El presidente de la Asamblea es social cristiano, una vicepresidencia del gobierno y otra presidencia de la Revolución Ciudadana. Lo mismo ha ocurrido con las comisiones. Entonces ahí se ha roto un poco este bloqueo, pero ya está nuevamente empezando a operar ahora en que estamos en los prolegómenos de la campaña electoral. Bueno, y justamente ya para ir concluyendo esta nota, esta charla, muy amena, por cierto, muy didáctica, los cárteles mexicanos empiezan a tener un peso considerable también y se vinculan directamente con grupos colombianos y ecuatorianos en emergencia. Esta es la síntesis de lo que se vive hoy ahí en Ecuador. Yo diría prácticamente en América Latina. El caso, por ejemplo, del cartel de Sinaloa está en 51 países del mundo. Sí. Entre ellos está Estados Unidos, está Japón, está Ecuador, y no me extrañaría que estén algunos países del cono sur de América Latina. Claro. El caso bueno, ese es el caso del cartel de Sinaloa. El caso de la 'Ndrangheta de Italia, que es mucho menos violenta, pero está presente en 46 países del mundo. Está en América Latina. Y la tercera, un poco por la manera de ejemplos, es el caso, por ejemplo, del primer comando de la capital de Brasil, que también tiene una presencia muy grande en América Latina y tiene vínculos con la 'Ndrangheta de Italia. De tal manera de que eso yo les llamo la red global del crimen. Tiene presencia. ¿Y cómo se desarma toda esta red? Desde la óptica. Yo creo que aquí lo que hay que trabajar es en una propuesta de integración en América Latina para enfrentar esto que es global, que nos afecta a todos, a unos más que otros, por la ubicación que uno está en cada una de estas cosas. Pero aquí me parece que ya es hora de que América Latina, por lo menos en el ámbito de la seguridad, se plantee una lógica de integración para enfrentar esto de forma colectiva. Y no se puede escuchar a Bukele, por ejemplo, ante una historia así, no se lo puede escuchar a él específicamente. Bueno, él tiene una tesis muy interesante, que es la integración de Centroamérica. Y me parece que eso puede ir teniendo pues cada vez mayor presencia, mayor realidad, por este mismo tema de la inseguridad. Centroamérica es un lugar muy complejo. En los países de Centroamérica ahí se lava más o menos 27 mil millones de dólares, y son países de 6, 7, 5 millones de habitantes, y son países relativamente pequeños. Esa cantidad de recursos económicos sin duda tienen hoy una vigencia muy explícita dentro de esa región. Bueno, querido Fernando Carrión Mena, muchísimas gracias. Me gustaría volver a tener el contacto contigo, pero para hablar de las bellezas que tiene el Ecuador en este caso. Hay ciudades fabulosas, hay Cuenca, creo que se llama una de ellas, que es ejemplar.
muy visitada y tantos lugares paradisíacos y cómo están mantenidos esos lugares también, más allá de todas estas turbulencias y estas historias criminales que se originan también en ese país, ¿verdad? Pero Ecuador es bellísimo y yo celebro que ustedes puedan conservar un montón de sitios, de lugares, de modos, usos y costumbres que realmente enorgullecen a los ecuatorianos y a los que estamos acá en esta parte del mundo, acá en América del Sur. Así que muchísimas gracias, querido Fernando Carrión, y también aleccionador sería lo que nos digas respecto a cómo embellecer ciudades, cómo cuidar ciudades, capitales, como lo hacen ustedes allá con Quito, por ejemplo. Bueno, queremos tener aquí la voz de la experiencia para con Asunción, acá en Paraguay, y también tomar lecciones de ustedes en ese aspecto. Así que muchísimas gracias, Fernando Carrión Mena. Hasta otra oportunidad en breve. ¿Te parece? No, muchísimas gracias por esta oportunidad y estoy absolutamente dispuesto para tratar los temas que ustedes consideren pertinentes y obviamente yo los pueda tratar. Así que un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando Carrión Mena, desde Quito, desde Ecuador.